1 del libro de Segunda de Reyes. Todos nos ponemos de pie, por favor, si ya lo encontró. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor para luego compartir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Una vez más, leemos todo el verso 1. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Palabra del Señor. Ahora puede usted dejar su Biblia y darle fuertes aplausos al Señor por esta bendita palabra. Aleluya. Que alguien diga gracias, Jesús. Que alguien diga gracias, Señor. Aleluya. Que alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tome su lugar, siéntese por favor y preste atención. Amén. Muy bien, queridos hermanos, preste mucha atención por favor a lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca, ¿sí?, de lo que Dios es. ¿Sí? Acerca de lo que de la soberanía, es decir, la decisión última de Dios por encima de todas las cosas, por un lado, y por el otro lado, ¿sí?, la necesidad de nunca rendirse. Amén. Sí, la necesidad de estar siempre constantes, de estar siempre firme, de estar siempre allí insistiendo, peleando, pero nunca rendirse. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Queridos hermanos, en el transcurso de nuestro diario vivir, ¿sí?, cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos con un montón de situaciones que muchas veces van a golpear nuestra fe, van a golpear nuestras vidas, van a golpear nuestras familias, nuestra economía, ¿sí? Es decir, existen un montón de situaciones que en nuestro diario vivir, ¿sí?, aparentemente, ¿sí?, van a querer marcarnos un hasta aquí llegaste, ¿me entiende? Un ya no puedes más, un ya no vivirás, un ya nada se puede hacer. Son cosas a las cuales en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos. Y en el contexto bíblico vemos muchos ejemplos en los cuales, sí, los hombres de la Biblia tuvieron que enfrentarse, sí, ante estas palabras, ante estas circunstancias. Y creo yo que de todas esas circunstancias, la peor es esta de Segunda de Reyes capítulo 20. Porque acá en Segunda de Reyes capítulo 20 usted va a darse cuenta que no es el diablo diciéndole a Ezequías: vas a morir, ¿me entiende? Es decir, no es el diablo. No son los hombres, no son los enemigos diciendo vas a morir. No son cosas de la vida diciéndole a Ezequías: vas a morir. No. Vamos a revisar y analizar algunos ejemplos de esta índole en los cuales los hombres de la Biblia, los hombres de Dios, tuvieron que enfrentarse a un no puedes, aún no lo vas a lograr, aún ya no moleste más al maestro. ¿Me entiende? A palabras y la mayoría de estos ejemplos tienen o han sido precisamente respuestas de Dios. Amén. Vamos a comenzar con San Juan 11, 23 al 24. Mire acá adelante, vamos a tratar de hacerlo mucho más rápido el día de hoy, ya que vamos a acabar mucho más temprano por la feria de comida. Amén, así que para que usted coma tranquilo y todo eso, ¿sí? San Juan 11, 23. Esta porción de la Biblia habla acerca de Marta, ¿sí?, cuando su hermano Lázaro había muerto.
Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Verso 24, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, es decir, en el día postrero. ¿Sí? Esta porción de la palabra, queridos hermanos, o el contexto de estos versos bíblicos, es cuando el hermano de Marta, Lázaro, había ya estado muerto durante 4 días, ¿me entiende? 4 días en la tumba, e inclusive ella dice, ya hiede, es decir, ya está con olor. Ya no tiene sentido querer volver a abrir la tumba, o querer tener una esperanza, o querer, no sé, esperar algo más. Es decir, ya nada se puede hacer, ya está muerto, enterrado, 4 días, ya hiede, ¿me entiende? Ya todo, ¿sí? Y en esa circunstancia llega Jesús, donde Marta y María, ¿sí? Y Jesús, por supuesto, como siempre, le da una palabra de esperanza. Tranquilo, Marta, tu hermano resucitará. Y en ese momento y en esa circunstancia, ¿sí? La humanidad de Marta, porque Marta era un ser humano al igual que nosotros. Nosotros los humanos sabemos que si muere ya no puede revivir más, ¿me entiende? Ya está muerto, pues, ¿me entiende? Ya nada se puede hacer, y peor si ya está enterrado. Imagínese, ¿me entiende? Entonces, la humanidad de Marta, su yo de Marta, ¿sí? Le lleva a recibir o a autodarse una respuesta, autorresponderse. Dice, yo sé que va a resucitar, pero eso pues allá en la resurrección, allá en los cielos, pero no aquí. ¿Sí? Y ante esto Jesús le responde, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba hablando de la resurrección postrera. Jesús estaba hablando de resucitarle de ahí, de sacarle de la tumba después de los 4 días, aunque esté con olor. ¿Me entiende? Entonces, una de las primeras cosas, queridos hermanos, que por lo general va a traer una respuesta negativa, una respuesta paralizadora a nuestras vidas, es precisamente nuestra propia humanidad, nuestra propia lógica, nuestro propio razonamiento, porque somos seres humanos. Y una de las cosas en lo cual siempre muchos de ustedes se va a tener que enfrentar es precisamente a esa humanidad tuya. Pero no creo que eso suceda, ¿me entiende? O como alguien decía, no, el pronóstico dice que hoy día va a llover, todas las horas va a llover, o algo así más o menos. Entonces, es que, pero más allá de eso, ¿sí? Nosotros como cristianos no podemos y no debemos ser limitados por nuestra humanidad, por nuestro razonamiento. Porque si nosotros somos limitados por estas cosas, entonces no podremos ver la gloria de Dios, ¿me entiende? Estas cosas tienden a paralizar muchas veces sueños, anhelos. Estas cosas tienden a sepultar inclusive la fe en muchos de nosotros, como compartíamos el día jueves, por ejemplo. Ese razonamiento, esas autorrespuestas, esas respuestas conforme a nuestra humanidad, ¿sí? Pueden acabar con tus sueños, pueden acabar con tus anhelos. No, pero yo si en el colegio no era bueno para matemáticas, no, ingeniería, no, imposible, no creo que entre. Así que ¿para qué voy a perder intentando? ¿Me entiende? Pero estos, queridos, estas cosas, ¿sí? Son barreras en nuestras vidas. Son cosas que nos detienen, son cosas que nos frenan. Son cosas que pueden inclusive sepultar tu fe, afectar tu fe. Pero el cristiano debe ir por encima de todo este tipo de cosas, por encima de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es dueño del cielo, la tierra, las mares y las cosas que en ellos hay. Algún momento cuando el viento y la tempestad se habían levantado en sobremanera, cuando los discípulos estaban en el barco, y el barco estaba a punto de anegarse, ellos asustados corrieron donde Jesús, o fueron donde Jesús a pedirle ayuda. Jesús, sálvanos que perecemos. Jesús se levanta, reprendió el viento y la tempestad, y fue hecho grande bonanza, y los discípulos quedaron sorprendidos. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y la tempestad le obedecen? ¿Me entiende?
Es que el problema es que tenemos un Dios soberano que está por encima de todas las cosas. Y no importa lo que nuestra humanidad diga, no importa lo que nuestro razonamiento diga, no importa lo que o las leyes a las cuales estamos confinados o determinados siendo seres humanos. Pero más allá de eso, usted y yo debemos de tener siempre una esperanza por encima de todo eso. Que aunque nuestra humanidad diga, no creo que se pueda, pues más allá de eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a creer en ese Dios todopoderoso, porque para Él no existe nada imposible. Aleluya. ¿Quién vive? Vayamos al segundo ejemplo, San Marcos capítulo 5, verso 35. Evangelio de San Marcos capítulo 5, esta porción habla acerca de, capítulo 5, verso 35, acerca de Jairo. Sí, acerca de Jairo. Usted sabe perfectamente, dice el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, dice el verso 22 del capítulo 5 de San Marcos, llamado Jairo. Y luego que le dio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Jairo, tu hija ya ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es decir, una de las segundas cosas que ocurre en nuestras vidas y que va a ocurrir, con lo que usted va a tener que lidiar, ¿sí? Con lo que usted va a tener que enfrentar, es a personas diciéndote: no vas a poder, o a personas diciéndote: no lo vas a lograr, o diciéndote: no, ya es tarde, o ya eres viejo, o no vas a poder, ¿me entiende? Aquí había hombres diciéndole a Jairo: ya no molestes al maestro, ya ha muerto tu hija, ¿para qué molestas al maestro? Una de las cosas que usted sí va a escuchar, sí, en su diario vivir, es a los otros, a otras personas diciéndote: no puedes, no vas a poder, que no estás preparado para eso, que no tienes el llamado, que no tienes el talento, o que ya todo está perdido. O de por ahí va a escuchar, quién sabe, algunos médicos diciéndote: no, incurable, no, prepárate nomás para morir, ¿me entiende? O por ahí diciéndote el abogado: no, ya todo está perdido, ya nada se puede hacer, ¿me entiende? Cosas a las cuales vamos a enfrentarnos muchas veces como cristianos, queridos hermanos, porque vivimos en este mundo, tenemos que pasar, enfrentar, ¿sí? Todo este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Pero eso sí, si bien es cierto que usted va a escuchar ese tipo de voces, queridos hermanos, pues usted en medio de esa circunstancia, en medio de personas diciéndote: no puedes, ¿sí? Yo le voy a pedir a que usted abra muy bien sus oídos, ¿sí? ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios tiene que decirte.
Repito nuevamente, ¿por qué? Porque Dios es soberano y porque Dios tiene la última palabra. Porque más allá de lo que el médico diga, más allá de lo que el abogado diga, más allá de lo que los demás digan, pues hay una sola palabra que sí es determinante. Y la palabra esa no es del médico, no es del abogado, no es de tu compañero, no es de quién sabe, o inclusive hay muchos jovencitos que tienden a ser muy afectados psicológicamente o traumados por sus padres. ¿Por qué? Porque quizás papá siempre le golpeó y le dijo: tú eres un burro, que no sabe nada, que tonto, que nunca vas a lograr nada, o que nunca vas a hacer nada, ¿me entiende? Y a veces con todo eso los niños a veces suelen crecer traumados por este tipo de circunstancias. ¿Sí? Pero el día de hoy el Señor dice que no importa lo que los demás digan, pues el último, la palabra decisiva, la determinante, la última palabra solamente le corresponde al Señor. Y si Dios dice, pues entonces ahí quizás sí. Así que no importa lo que los demás digan, no importa los pronósticos de los otros, no importa lo que los médicos digan, lo que los abogados digan, pues más allá de eso tenemos un Dios todopoderoso, el cual lo puede todo, para el cual nada es imposible. Y lo que importa es saber lo que ese Dios dice. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Más allá de lo que ellos digan, lo que importa es lo que Dios va a decir, lo que Dios dice de ti. Y usted sabe lo que Dios dice de ti, querido hermano. No temas, porque yo estoy contigo, ¿me entiende? Yo te ayudaré, dice Él, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínese esas palabras. Pero el problema nuestro es que nosotros hacemos más caso a nuestra humanidad, a nuestra razón, hacemos más caso a lo que nos dicen los demás. No, es que mi padre me ha dicho que yo nunca voy a poder ser una persona de bien, ¿me entiende? O porque mi madre me ha dicho que soy un burro y que no sé nada. O es que el abogado dijo que ya nada se puede hacer, que ya todo está perdido. No, los cristianos, los hijos de Dios, más allá de lo que los demás digan, creemos y confiamos en Dios, en lo que Dios va a decir. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él puede hacer todas las cosas. Él puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Aleluya. Él puede hacer posible. Aleluya. Sigamos con más. San Mateo capítulo 15. Ahora vamos a ver la historia de la mujer sirofenicia. San Mateo capítulo 15, verso 26 y verso 27. Vayamos versos más atrás, por favor. Capítulo 15, desde el verso 21 demos lectura. San Mateo 15, 21. Puede leerlo acá adelante. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24. Él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Queridos hermanos, otra de las cosas con la que vamos a lidiar, a las que vamos a enfrentarnos, es a un no, es a un rechazo, ¿sí? Es a una, no sé, a una reprobación, ¿sí? Es a una reprobación.
¿Sí? Algo que a lo que muchas veces, queridos hermanos, nosotros le tememos bastante. Una de las cosas que también Dios mismo a través de los hombres y mujeres de la Biblia nos enseña es que hay muchas cosas que no van a llegar a la primera. En algún momento cuando les compartí acerca de la oración, ¿sí? Les compartía y les decía que muchas veces cuando oramos, la respuesta de Dios es no. ¿Y por qué? Porque aún no es el tiempo, ¿me entiende? En algunas ocasiones la respuesta de Dios a la oración es no. ¿Por qué? Porque te amo. Es decir, porque no es para tu bien. O porque no sé, no te conviene. ¿Me entiende? Entonces una de las cosas a las que nosotros como hijos de Dios y cristianos, o una de las cosas que debemos saber es que no todas las veces van a ser sí. No en todas las oraciones usted ora y le van a responder al día siguiente. No todas las cosas se van a dar. No toda puerta cuando usted toque se va a abrir. Como dice la Biblia dice pedid y se os dará. Pero también dice Santiago, por ejemplo, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque hay ciertas peticiones que no van a traer respuesta. ¿Me entiende? Llamad y se os abrirá. Y hay muchas veces que usted va a llamar, pero no se te va a abrir la puerta. Ya le dije por qué. Pues a veces Dios dice, aún no es el tiempo. Sigue llamando, sigue pidiendo. A veces dice, no, esa no. Pero sigue llamando. Pero no es esa puerta. Sigue llamando todas las puertas que se puedan. Que una de esas puertas, la indicada, la perfecta, se va a abrir. Pero es algo a la que muchas veces nosotros, de la que muchas veces nosotros nos acobardamos y corremos, pelamos, ¿me entiende? Usted llega, llama, pide ayuda, ora, clama, le ruega al Señor y la respuesta no. Agacha la cabeza y vuelve. No, dijo que no. No. Dice, queridos hermanos, la palabra del Señor que usted y yo debemos ser firmes y constantes en la oración. Lo que implica a que no podemos darnos la vuelta y decir, no, Dios no quiere, o Dios no me ha escuchado a la primera. Inclusive, no solamente esto en el cristianismo, sino inclusive en las invenciones, ¿sí? Por ejemplo, un claro ejemplo, esto de la bombilla, ¿verdad? Esto de la luz. Sí, usted sabe, no sé si usted ha escuchado la historia de Thomas Edison, que es el que inventó esto. Se dice que él intentó más de 1000 veces. Y más de 1000 intentos fallidos tuvo él para luego recién hacer encender una bombilla. Primer intento, fallido, nada, no había. Segundo, nada. Décimo, nada. Vigésimo, nada. 30, 100 intentos, nada. 200, 300, imagínense. Y esto mismo pasó con la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia va delante del Señor, ¿sí? A pedirle una ayuda. Le dice, Señor, socórreme. Mi hija está gravemente atormentada, está enferma. Por favor, Señor. Y el Señor a la primera le ignora. No le hace caso, no le responde, lo ignora. La mujer, pero por favor, Señor, haceme caso. Y el Señor ni le hace caso. Le ignora, sigue avanzando. ¿Me entiende? Vamos a tener que chocarnos y enfrentar estas cosas. Pero si tú no eres de los perseverantes, si tú no eres de los constantes, si tú no eres de los que insiste, yo creo que usted no va a conseguir nada. Vamos a enfrentarnos con estas cosas en la vida. Pero el que no te responda no quiere decir que no va a ser el milagro. Por lo tanto, no puedes darte la vuelta y rendirte y volverte a casa y seguir viviendo con la hija enferma. No, lo que tienes que hacer es seguir insistiendo una vez más, así como hizo la mujer sirofenicia. Segundo intento, y Jesús esta vez ya le hizo caso. Le hizo caso, la mujer le insistió y se dio la vuelta. ¿Qué? Por favor, mi hija está gravemente enferma, atormentada. Pero la respuesta fue no. No está bien que yo, dice, yo no he venido por los extraños, los extranjeros. Yo vine a dar el pan a la casa de Israel, le dice. Es decir, la respuesta fue no.
El segundo intento, la respuesta no. Muchos de nosotros nos hubiésemos dado la vuelta. No, dice no. Dice que no. ¿Me entiende? Pero no, así no debe ser, queridos hermanos. Debemos seguir intentando, como la mujer sirofenicia o como ese Thomas Edison, que siguió intentando a pesar de que no funcionaba la bombilla o su invento. Tercer intento, pero Señor. Y inclusive en el tercer intento Dios le dice no, porque no está bien que yo dé el pan a los perrillos. Y aún en el tercer, alguien dice, a tercera la vencida. No, pero para esta mujer la tercera no fue la vencida. A la tercera siguió intentando como una cuarta, diciéndole, pero Señor, yo no te pido el pan. Está bien, el pan dáselos a los de Israel, pero debes saber que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Solo esa migaja dame, y suficiente. Es solo esa migaja y mi hija va a ser sana al instante. Imagínese la fe que tenía esta mujer. Es decir, perseverante. Por eso, queridos hermanos, para aquellos que ya están orando, quién sabe, 1 año, 2 años por su esposo, y quién sabe, dijeron, no, es que parece que ni Dios escucha, ni Dios contesta. Ya estoy orando 1 año, 2 años, y mi esposo más borracho está todavía. No, pero eso no quiere decir que Dios no va a hacer el milagro. Eso no quiere decir que Dios no va a cambiar a tu esposo. Usted sabe que al cuarto intento Dios sanó a la hija de la mujer sirofenicia. Por lo tanto, usted no se rinda. Quién sabe, ya intentó 1, ya intentó 2, ya intentó 3, o ya intentó 3 años, 5 años, 10 años. No importa cuántos años haya intentado, usted siga intentando. Simplemente que para Dios no existe nada imposible. Que Dios puede hacer en el último segundo lo que no ha hecho, quién sabe, en muchos años. Aleluya. Usted se va a enfrentar muchas veces a la respuesta de no. No, ese puesto no es para ti, ¿me entiende? O usted se va a tener que enfrentar aún a reprobado en el examen de postulación a la universidad. Pero eso no debe espantarle a usted. Eso no debe hacerle correr a usted. Eso no debe hacerle llegar a conclusiones de que no sirvo ni para eso. No, usted siga intentando 1 segunda, 1 tercera, 1 cuarta. No importa, siga intentando. Que en una de esas va a entrar con la mayor nota, ¿me entiende? Con la mayor nota. Ahora, por supuesto que no le estoy simplemente motivando o animando para que usted sea positivo, para que usted crea en sí mismo. No, sino yo voy más allá de eso. Más allá de tener fe en usted, pues principalmente tener fe en Dios. Confiar en Dios. ¿Por qué? Como les dije al principio, porque Dios es soberano, porque Dios está por encima de todas las cosas. Porque para Dios no existe nada imposible, porque Dios puede abrirnos las puertas. Es que Dios puede reprender el viento y la tempestad. Dios puede calmar la lluvia. Dios puede sanar el enfermo. Dios puede sanar aquella enfermedad incurable. Dios puede hacer cosas maravillosas. Y lo que se requiere simplemente es fe. Fe y orar. Oración y fe. ¿Cuánto dicen amén? El Señor nos ha dejado una parábola, ¿sí? En el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 1 al 5. ¿Sí? Mira acá adelante, por favor. Ya estamos terminando ya, querido hermano. Pero yo quiero que el día de hoy usted salga bendecido y salga con esta palabra en su vida, para que su vida no sea la misma. Nuestra vida no sea mediocre, pasiva. No sea de ese modo, sino sea una vida ferviente en el Señor, dependiente de Dios, una vida de fe. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre escuche bien lo que dice esta parte. Léalo fuerte, por favor. Dice, sobre la... Pero despierte, hermano, tanto que somos acá, mire, y no puede hablar fuerte. Vamos, con fuerza. También le refirió Jesús una parábola sobre la... Entonces, ¿qué se requiere? Orar siempre y sin desmayar. Y
Y usted sabe que la oración, queridos hermanos, es petición a Dios, es pedirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, extiéndeme tu mano, Señor, ábreme la puerta, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, santifícame, Señor, levántame. ¿Me entiende? Por eso le decía, no solamente no quiero motivarle para que usted sea más positivo, o como en las empresas hacen, en algunas empresas hacen de repente: todo lo puedo, sí, yo puedo, podemos, vamos a vender. O sea, no simplemente una motivación de esa índole, sino una vida dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios depende todo, porque Dios está por encima de todas las cosas. Anoche, por ejemplo, con el hermano Freddy veíamos cuando caía la lluvia y caía fuerte, ¿verdad? Y nos poníamos a pensar cómo tanta cantidad de agua que cae, cómo todo eso allá en el espacio se detendrá. ¿Me entiende? Y cómo Dios, y como dice la Biblia, ¿verdad? Dios tiene depósitos allá arriba, y Dios abre sus depósitos cuando Él quiere para que caiga la lluvia, y cierra cuando Él quiere también. ¿Me entiende? Es que Él es soberano, es que Él es increíble, Él es maravilloso, Él está por encima de todas las cosas. Y para que eso ocurra, pues necesidad de orar siempre sin desmayar. Y la oración debe ser con fe, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Creyendo, con fe, sabiendo que Dios lo va a hacer, sabiendo que para Dios no existe nada imposible. ¿Me entiende? Y terminamos con el último sigamos esta porción, por favor. Dice 18:2: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Verso 3: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Verso 4: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: el juez injusto, el que no creía en Dios, ni temía a Dios ni a los hombres, hacía lo que él quería. Pero a tanta insistencia de la mujer, ¿sí?, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Hay un verso 6? Sí. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. 7: ¿y acaso Dios, dice, escúchame lo que dice, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? ¿Me entiende? ¿Acaso Dios no te va a escuchar? Si hasta este juez injusto hace caso, aunque no tiene temor de nada, hace lo que Él quiere, como le da la gana, pero aún así, a tanta insistencia de aquella viuda, le hizo justicia, cuanto más el Señor, queridos hermanos. ¿Sí? Y eso que nosotros no somos, alguien ajeno, alguien extraño. No somos como la viuda con el juez, que quién sabe no tenía nada que ver. Nosotros somos sus hijos de Dios. Somos los hijos. Mire cómo dice el Señor. Dice que somos la niña de sus ojos. ¿Me entiende? Sí, somos su pueblo escogido, su nación santa, su real sacerdocio. Es decir, somos especial a los ojos del Señor. Y cuanto más el Señor no va a ser benevolente para con nosotros. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Cuánto más Él no va a ser benevolente, cuánto más Él no nos va a ayudar, no nos va a socorrer, cuánto más Él no nos va a extender la mano. ¿Me entiendes? Que lo único que hace falta, alguien dice: pero entonces ¿qué hace falta, pastor? Lo único que hace falta es que tú le creas a Él. Lo único que hace falta es que tú nunca desmayes. El problema de nosotros es que estamos creyendo bien el primer año, el segundo año ya no creemos. O creemos 10 años, después de los 10 años tiramos la toalla y ya no creemos, ya no confiamos en el Señor. Es que ese es el problema nuestro, queridos hermanos. Ese es el problema nuestro. Vení, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya.
¿Quién vive? Terminemos con Segunda de Reyes. Volvamos donde hemos empezado ahora. Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice: Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Verso 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. He hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Aleluya. No sé si usted entendió esta palabra. Dele un fuerte aplauso. Alabado sea el santo nombre del Señor. Aquí vimos, aleluya, escúcheme, aquí vemos una respuesta no del diablo, no de los hombres, no de la humanidad, de uno mismo. Aquí vemos la respuesta, queridos hermanos, o más que respuesta, aquí vemos una sentencia de parte de Dios para Ezequías. Una sentencia, una palabra directa de parte de Dios: Ezequías, ordena tu casa, vas a morir. Pero aunque la sentencia venía del mismo Dios, usted ve que Ezequías no agachó la cabeza y dijo: ya ni modo, voy a morir. Ezequías no se agachó y no se puso a llorar diciendo que iba a morir. Aunque Dios había dado la sentencia, es que Ezequías era un hombre de Dios. Ezequías sabía que Dios era un Dios misericordioso, era un Dios bondadoso, un Dios benevolente. Por lo tanto, Ezequías no pensó, querido hermano, ni siquiera un minuto, creo yo, porque dice que el profeta le dio la palabra, la sentencia a Ezequías. Se dio la vuelta el profeta, dice que empezó a caminar. Ni bien estaba a la mitad del patio, ya Dios, sí, ni bien había llegado a la mitad del patio, ya Ezequías había hecho su oración. Ya Ezequías había orado, había llorado, había clamado. ¿Para qué? Para que Dios le dé una oportunidad. Y antes que el profeta llegue a la mitad del patio, la oración de Ezequías subió al cielo. Dios escuchó la oración, envió palabra nuevamente al profeta, para que el profeta vuelva y le diga: Dios ha escuchado tu oración, no vas a morir, vas a vivir. ¿Me entiende? Impresionante. Aunque Dios ya lo había dicho, vas a morir. Aunque Dios ya lo había sentenciado, aunque Dios ya lo había dicho que ya nada se podía hacer, era palabra de parte de Dios. Y nosotros, hermanos, nos ponemos a llorar. ¿Por qué? Porque el diablo dijo algo. Es que pastor dice que me han embrujado y que me voy a morir. Pastor dice que estoy embrujado, que no sé, me hicieron una hechicería, o no sé, en la venta, pastor, en el mercado, el vecino me ha dicho que me ha maldecido, y así que me voy a morir, pastor. ¿Se da cuenta? Es que nuestro cristianismo no está al nivel de los hombres de la Biblia, que a la simple palabra de cualquier persona de por ahí, que a la simple palabra de cualquier brujo de por ahí, de cualquier hechicero de por ahí, ya estamos medio que acobardándonos, medio que llorar, o medio que resignándonos, y no, voy a morirme, ni modo. No, querido hermano, si ni siquiera al mandato de Dios, a la sentencia de Dios, Ezequías agachó la cabeza, ni se acobardó. No. Y si lloró, no fue, querido hermano, porque se iba a morir. Lloró por petición al Señor. Por eso yo siempre digo que si va a llorar, cuando se levante el problema, aguántese, sea
aguántese todo lo que pueda. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la casa, o no sé, o hasta llegar a la iglesia, hasta ponerte de rodillas. Cuando te pongas de rodillas, ahí llora todo lo que puedas, pero nunca delante del problema, nunca delante de la enfermedad, nunca delante de las adversidades, nunca delante del enemigo, nunca delante de los hombres, jamás. Simplemente delante del Señor, porque es ahí el único sitio donde tus lágrimas valen la pena. ¿Sabía? Las lágrimas que tú derramas quizás por los problemas, por las situaciones de la vida, son lágrimas al agua, pero cuando tú lloras de rodillas delante del Señor, son lágrimas que son recogidas y suben como olor fragante a la presencia del Señor. Aleluya, y hasta las lágrimas valen la pena. Queridos hermanos, nos falta conocer a ese Dios soberano, nos falta conocer a ese Dios todopoderoso, nos falta conocer a ese Dios de dioses y Señor de señores, nos falta conocer al Dios que cuando Él habla hasta el diablo tiene que obedecer. Cuenta Josué Irión que en una ocasión había una mujer que no tenía nada que comer, estaba en la miseria prácticamente, y esta mujer era cristiana y estaba orando, pero la respuesta nada, que no llegaba, y la situación de esta familia estaba cada vez peor porque no tenía nada que comer. Y un día, Satanás ve la necesidad, de esa mujer, ve cómo esa mujer está sufriendo, que ya no tiene nada que comer. Entonces Satanás le habla a uno de sus sacerdotes, a esos sacerdotes satánicos, a los brujos, y le dice: allá hay una mujer cristiana que está pidiendo por provisión, por bendición, pero que hasta ahora su Dios no le escucha. Por lo tanto, ve al mercado, compra todo lo que puedas, compra víveres, toda la cantidad que tú puedas, donde aquella mujer, cuando aquella mujer abra las puertas, tú le entregas los víveres, y cuando te pregunte quién ha enviado, entonces tú le dirás: Satanás, para que sepas que Satanás sí responde, para que sepas que Satanás sí puede ayudarte. Entonces el satanista fue, compró todo lo que podía y le llevó todas estas cosas, harta comida, víveres para aquella mujer que ya estaba muriendo de hambre, que había orado harto a Dios para que Dios le responda y le bendiga, pero nunca llegaba la provisión de parte de Dios a esta familia. Entonces cuando va con todos esos víveres, la mujer se alegra, abre la puerta, ve que son víveres y ella los recibe con alegría, se regocija y se alegra harto la mujer. Pero resulta que la mujer nunca preguntó quién había enviado. Así que el hechicero, el satanista ahí parado esperando que pregunte la mujer quién ha enviado, y la mujer no preguntaba nada, agarraba y se lo metió a la casa, y hasta que ya no había nada, y al final ya el satanista, al ver que no le preguntaba, entonces el satanista le preguntó: y señora, ¿usted no va a preguntar de quién son estas cosas o quién lo ha enviado? Y cuando el satanista le preguntó, porque la mujer nunca preguntaba, la mujer le respondió: eso no importa, y he orado a Dios, y cuando Dios ordena, cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Así que no importa quién haya enviado, ¿me entiende? Es que Dios es soberano, queridos hermanos, está por encima de todas las cosas. El único problema es que nosotros no lo estamos conociendo a Él. El único problema es que nosotros creemos más en lo que dirán, creemos más en nuestra humanidad, creemos más en las personas, creemos más en los pronósticos, creemos más en los exámenes, creemos más en lo que los demás dicen no, o en lo que los demás te dicen no puedes, que no sirves. Creemos más en esas cosas, pero es tiempo de no creer mucho en eso. Está bien, vaya al médico, vaya a hacer una revisión, eso está bien, pero que los resultados nunca sean determinantes. Si el médico dice vas a morir, tranquilo, que eso no es la última palabra. Si el abogado dice ya nada se puede hacer y hemos perdido todo, tranquilo, que eso no es la última palabra, que la última palabra solo la tiene Dios. Y lo único que importa, lo único que debe determinarte es lo que Dios dice a tu vida, querido hermano. Por lo tanto, no tengas temor, no tengas
tengas miedo de lo que tu humanidad, de lo que tu razonamiento, de lo que tus pensamientos te dicen a ti, de lo que la lógica dice. Pero ubicada, dice alguien, ¿verdad? Ubicada, no es imposible. No necesitas ubicar nada. Lo único que necesitas es creer que todo depende del Dios de los cielos. Si Él dice que llueva, llueve. Si Él dice que no, es no. Si Él dice que vivas, vive. Si Él dice que no, es no. Aleluya. Necesitamos creer en Él y confiar en ese Dios todopoderoso. Eso es lo que nos falta, queridos hermanos. Y ya sabes que muchas de esas respuestas no van a ser a la primera. Ya sabes que esas respuestas no van a ser a la primera o a la segunda o a la tercera. No va a ser a la primera semana o al primer año o al segundo año. No, aquí lo que se requiere, que hermanos, es tener fe, ¿sí? Es orar creyendo, orar con fe, la confianza puesta en ese Dios de los cielos, sin importar cuánto tiempo pase, sin importar cuántos años pasen, ¿sí? Orar, creer, fe, pero no fe sin obras, fe con obras, ¿sí? Fe con obras, porque a veces pasa eso también, a veces con las hermanas o con el esposo, con la esposa, por ejemplo, dice: no, yo creo, el pastor ha dicho que simplemente hay que creer, yo simplemente voy a creer que Dios va a estar cambiando a mi esposo. Pero nunca ella se propone ser una buena esposa a pesar de ser cristiano. No, así no. Y si quieres ganar a tu esposo o a tu esposa, entonces tú que eres cristiano ahora, sé la mejor mujer, sé la mejor esposa, sé el mejor esposo. Atiéndale, sea más cariñoso, más amable, ¿me entiende? Sea un verdadero esposo, a tal punto que tu esposo que quizás es un borracho, que quizás no conoce de Cristo, que quizás, no sé, está en los vicios de este mundo, un día al verte a ti pueda ver a Jesucristo y él pueda decir: ah, yo quisiera ser también como tú. ¿Dónde has ido? Yo también quiero cambiar de vida, quiero ser como tú eres. Eso es fe con obras. Fe con obras, queridos hermanos. Aleluya. ¿Quién vive? Lo mismo en los estudios también. El pastor ha dicho: solamente hay que creer y confiar y voy a entrar a la universidad o el examen voy a aprobar. A veces, como compartí ayer, lamentablemente los jóvenes de este tiempo todos quieren fácil, así como con el internet, ¿verdad? Investigación, ¿qué es esto? Y listo, allá le sale todo. Y a veces queremos conseguir las cosas así en esta vida. Pues no es así, es con esfuerzo, es con sacrificio, es verdad. Hay un examen, pues pásese unas nochecitas, quién sabe, sin dormir. Pásese estudiando de madrugadas, esfuérzase, vaya a la biblioteca, libros que compre, lea, estudie, esfuércese, trabaje, ¿me entiende? Y ahí acompaña con la fe, la confianza puesta en Dios, y verás cómo Dios te bendice, verás cómo Dios te exime en tus estudios, verás en el trabajo también. Trabaje, sí, honradamente, sea diligente en el trabajo, y verás cómo Dios te bendice, querido hermano. Pero por lo demás, sí, de quien depende todo, la bendición la bendición viene de parte de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Dios de dioses y Señor de señores. Y lo que necesitamos es creer en Él, confiar en Él y esperar en Él. Aleluya, aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya, vamos a orar en esta hora, queridos hermanos. No sé cuál es la situación tuya, quién sabe. El día de hoy estoy seguro que Dios trajo esta palabra para muchos de los que estamos aquí, porque estuvieron a punto de tirar la toalla quizás, o porque alguien en aquí ha recibido esta semana una respuesta negativa, ha recibido un no, como la mujer sirofenicia. Hoy es el tiempo de que hagas tu segundo intento. Alguien quizás en esta semana ha recibido una palabra, una sentencia como Ezequías. Alguien quizás recibió